Y bien, pese a que hay 2 o 3 situaciones inciertas, el hecho es que hay 13 candidaturas presidenciales. Se suponía que iba a haber 9, pero en realidad son 13. Ha aparecido a último minuto el partido político Despertar Nacional, este señor Ricardo Noriega, cuyo inspirador es el filósofo alemán Krause, y propugna pues refundar el Estado Nacional y una alianza de la humanidad. Luego tenemos el partido político Fuerza Nacional de Quetín Vidal, que lleva sin embargo como candidata a la presidencia a una señora Juliana Reimer. Tenemos Sí Cumple, que es uno de los partidos fujimoristas que no se reintegró al conjunto, y luego tenemos otro partido de cuya existencia ya desconocía por completo, Justicia, Tecnología y Ecología, así se llama. Bueno, estos 4 se han agregado a los 9 que ya estaban presentes, pero digamos, el tema de esta conversación es, pese a la valla del 5% que existe, es decir, si un partido no alcanza 5% en la votación congresal, pues entonces su inscripción queda eliminada del Jurado Nacional de Elecciones. Esto ha fomentado que se revisen alianzas. Sin embargo, pues tenemos de todos modos 13 candidatos a la presidencia de la República, que es demasiado. De modo tal que la fragmentación política se mantiene. Además, en las elecciones regionales y locales esto se observó, es decir, ha habido más fragmentación que nunca. Los partidos políticos tienen menos presencia que nunca en los niveles regionales y locales, es decir, la fragmentación persiste, se agrava. La pregunta es, ¿qué hacer para resolver este problema básico? Porque no podemos tener una democracia sin partidos políticos. Entonces, ¿qué hacer para reintegrar un sistema de partidos, para tener un sistema de partidos, para fortalecer los partidos? Hemos invitado a José Luis Ardón, que es, como sabemos, politólogo de la UPC, y a Martín Tanaca, también politólogo del Instituto de Estudios Peruanos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comencemos rápidamente. José Luis había traído un gráfico. Sí, un gráfico con el número de candidaturas presidenciales. ¿Podemos poner el gráfico, por favor? Sí. Este es el número de candidaturas presidenciales desde el año 80. Entonces vemos que el número ha sido siempre muy elevado, ¿no? Si comparamos con democracias estables, inclusive en Europa, que tienen representación proporcional, este es un número pues exorbitante realmente, ¿no? El punto más alto fue el año 2006, que se llegó a tener 20 candidaturas, ¿no? Y ahora estaríamos bajando a 13, 7 menos, pero de todas maneras sigue siendo sumamente elevado, ¿no? De acuerdo. ¿Qué se puede hacer para resolver este problema? Es decir, partiendo del supuesto de que a la larga no podemos tener una democracia con tantos partidos, claro, que equivale a decir sin partidos. Sí, bueno, la valla electoral va a ir, yo creo que en el tiempo va a ir llevando hacia abajo el número, pero mejor todavía, mucho mejor sería, claro, cambiar el sistema de representación, de lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Pasar a un sistema uninominal para el Congreso. Porque eso tiene un efecto reductor. Sí, muchos de las 13 candidaturas en realidad apuntan pues a arrastrar a alguna gente al Congreso, ¿no? Entonces, ese es el juego con estas reglas, ¿no? De acuerdo. Martín Tanaca, que es un experto también en estos temas, ¿qué hay que hacer para reducir el número de partidos, para reconstituir un sistema de partidos, para atacar esta fragmentación creciente? Bueno, a ver, yo diría que hay que distinguir, partiendo de también lo que comentaba José Luis, ¿no? Digamos, una cosa es la elección presidencial y otra cosa es la elección de Congreso, ¿no? Entonces, cuando hemos estado hablando de la barrera electoral, estamos hablando del Congreso, pero eso no necesariamente desanima la proliferación de candidaturas presidenciales, que es un mal en sí mismo, ¿no? Independientemente de cómo quedan los resultados en el Congreso, porque el debate político se hace mucho más complicado, ¿no? Los debates entre los candidatos, el seguimiento de los ciudadanos, en fin, es el escrutinio, ¿no es cierto?, la fiscalización sobre los candidatos, sus hojas de vida, sus planes de gobierno, se vuelve mucho más complicado, ¿no? Ahora, la ley de partidos ha buscado esa filosofía de elevar requisitos, ¿no? Sin embargo, yo creo que la ley, como hemos comentado otras veces,
peca de tener previsiones que no necesariamente se cumplen, ¿no? Entonces tenemos pues 20 y tantos partidos inscritos para empezar, que es un número a todas luces excesivo. ¿Por qué es que hay tantos partidos inscritos cuando es evidente que no existen realmente, ¿no? O que realmente solamente existe una fracción de esos 27? Es porque el jurado y la OMP no tienen potestad de fiscalizar en qué medida los partidos han cumplido con los requisitos que se les exige para estar inscritos, ¿no? Entonces, yo creo que si la ley tuviera dientes, digamos, capacidad de fiscalización, de sanción, ese número de 27 podría reducirse drásticamente. Luego también decir, por ejemplo, comprobar que están funcionando los comités, por ejemplo, ¿no? Que se supone que deben tener, etcétera. Fiscalizar el padrón de militantes, ¿no? Yo diría que esos requisitos muy elementales, ver si tienen un mínimo de vida interna, yo creo que esos requisitos muy elementales, fiscalizar su cumplimiento, harían que muchos de estos 27 desaparecieran, ¿no? Y luego está el hecho de que la ley tiene algunos huecos, por así decirlo, ¿no? Uno de ellos me parece que es, por ejemplo, esta lógica de las alianzas. Muchos partidos que no pasarían la barrera electoral sobreviven mediante el recurso de formar parte de alguna alianza, ¿no? Entonces, colectivamente superan la valla, pero individualmente no. Entonces yo creo que también el recurso de formar alianzas termina siendo una manera de sacarle la vuelta a la ley, y es así como partidos que en realidad no existen terminan pues pero ahí, no teniendo vigencia. ¿Pero ahí cuál es la salida? ¿Prohibir las alianzas? ¿O? No, yo por ejemplo, hay varias maneras de verlo, ¿no? Una manera es, por ejemplo, que los partidos que conforman alianzas participen con sus propios símbolos y aplicarles la barrera electoral a cada uno individualmente, ¿no? Eso ocurre en otros países, ¿no? Es decir, el elector marca un símbolo, si pensamos por ejemplo en esta alianza que hay con el PPC, sí, dentro de la Alianza para el Gran Cambio, uno puede votar por la misma lista, pero los electores marcan un símbolo, ¿no? El símbolo de un partido en específico. Y así uno podría saber qué partidos tienen capacidad de superar la barrera o no, ¿no? Es una manera de enfrentar este problema, y otras que podríamos discutir, pero yo diría que hay que pensar seriamente ese asunto, ¿no? De acuerdo. Y de hecho, por ejemplo, el señor Barba muchas veces ha dicho explícitamente que su partido no tiene militantes, y sin embargo su partido, a través de formación de coaliciones, ha logrado sobrevivir, ¿no? Ese es un tema que me parece urgente, ¿no? Y luego está el tema del Congreso, ¿no? Sobre el cual podremos hablar quizá más adelante con José Luis, ¿no? ¿El tema del Congreso en qué sentido? El tema de cómo limitar efectivamente la proliferación de partidos representados en el Congreso, ¿no? Entonces la barrera electoral es una manera. Yo no estoy de acuerdo con la idea de los distritos uninominales. Yo les plantearía esta discusión, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, con la elección regional, ya hemos tenido circunscripciones uninominales para elegir los consejeros regionales. Y si uno mira los resultados de los consejos regionales, uno no ve necesariamente una reducción del número de partidos o de movimientos regionales representados en las regiones, ¿no? Porque para que esto funcione, la votación de los movimientos regionales debería ser pareja en todas las provincias, ¿no? Pero si la votación de los movimientos regionales es fuerte en unas provincias y débil en otras, no se reduce el número de movimientos regionales en el Consejo Regional. Y lo mismo pasa en el Congreso Nacional, me parece. Si es que hay partidos que son fuertes en algunos departamentos y no en otros, pueden ingresar representantes en el Congreso a partir de esas circunscripciones, y no necesariamente entonces los distritos uninominales van a reducir el número de partidos. Y de otro lado, el problema que uno puede tener es que se generan graves problemas en la proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo, en la elección del 2006, si uno hubiera elegido el Congreso actual, ¿no?, de 2006 con un arreglo uninominal, probablemente UPP habría tenido, no sé, más del 70% de la representación del Congreso, a pesar de haber sacado 30 y tantos % de los votos, ¿no? Simplemente porque ganaron en muchas provincias, aunque demográficamente no representen la mayoría, ¿no? Entonces hay también problemas por ese lado, ¿no? José Luis. A ver, yo creo que la conducta humana responde a incentivos. Ahora, los incentivos pueden ser premios
o castigos, ¿no? Los premios es la zanahoria, los castigos es el palo, es el famoso cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces Martín cree en el palo, en la fiscalización, quiere que la OMP cree el sistema de partidos, fiscalizando, ¿no? Yo creo que hay que crearlo por las buenas, hay que inducir el sistema de partidos, y la manera de inducir el sistema de partidos es reduciendo la circunscripción de los, el tamaño de la circunscripción de los distritos electorales, ¿no? Eso está hiper demostrado en la ciencia política, ¿no? Es el caso paradigmático de Estados Unidos, pero también del Canadá, de Francia, etcétera. Es las leyes de Duverger de mediados del siglo XX, ¿no? Y van más atrás todavía con Dorset, la Revolución Francesa. O sea, eso no se puede discutir, eso. El tema de las regiones no se puede mezclar con esto. Ahí el problema es diferente totalmente, ¿no? El problema es que justamente en la ley de partidos políticos, ¿no?, se establece esta figura de los movimientos, no recuerdo exactamente el nombre, es movimientos regionales, pero organizaciones locales, algo así, ¿no? Que se establece que la valla para inscribirse es la misma que para partidos de alcance nacional. Entonces eso es el gravísimo error, ¿no? Por eso han habido más de 250 en las últimas elecciones y han conseguido asientos alrededor de 160, ¿no? Lo cual es una locura. Lo que sí se tiene que hacer, por supuesto, es que solo puedan presentar candidatos al Congreso los partidos de alcance nacional, ¿no? Entonces también por ese lado hay que ir, ¿no? Bueno, pues es así ahora, ¿no? Efectivamente, pero a lo que voy es que no se puede extrapolar el caso de los movimientos regionales, porque ahí la valla para inscribirse es bajísima. Sí. Ahora, una cuestión, bueno, no voy a entrar en una discusión acá teórica con José Luis, ¿no? Pero yo diría que ese es un tema de discusión, ¿no? Pero en fin, yo sí estaría de acuerdo con José Luis en que hay que revisar en cierto modo algunas circunscripciones electorales, ¿no? Porque si uno descuenta el caso de Lima, las circunscripciones electorales en el Perú, en los departamentos, no son tan grandes, ¿no? En promedio son 3, 4 representantes por departamento, ¿no? El gran problema es Lima, que tiene 35 representantes. Ahí sí yo estoy de acuerdo con José Luis que es un número excesivo, y ahí sí creo que deberíamos tener circunscripciones más pequeñas, ¿no? Y hay propuestas en ese sentido, ¿no? De agarrar Lima y dividirla en una Lima norte, Lima sur, Lima este, Lima oeste, y entonces tener distritos electorales más pequeños. Ahora, otra parte de la discusión que me parece importante es las reglas de funcionamiento internas del Congreso, ¿no? Yo creo que también estimulan la fragmentación política, o se estimula la fragmentación política por el hecho de que partidos que logran entrar en el Congreso se fragmentan y se dividen dentro del propio Congreso y forman bancadas nuevas, ¿no? Si es que uno mira, por ejemplo, el actual Congreso... Eso debería estar prohibido. Yo creo que sí, ¿no? O en todo caso, los congresistas que son tránsfugas, que renuncian o que se alejan de su organización originaria, por la cual llegaron al Congreso, por la cual los electores votamos, pues claro, no los podemos expulsar del Congreso, pero no deberían tener los mismos privilegios que tienen las bancadas o los grupos parlamentarios más fuertemente constituidos, ¿no? En el Congreso actual hubo al comienzo 5 grupos parlamentarios y hemos terminado teniendo más de 8, ¿no? Porque los grupos se van dividiendo, fraccionando y formando nuevos grupos. Nadie votó por esos grupos nuevos que se constituyen y sin embargo tienen representación en el Congreso, ¿no? Yo creo que ese es otro tipo de reformas que hay que pensar, ¿no? Yo creo, quisiera tocar un tema que quedó de la anterior intervención de Martín sobre que en la elección del 2006 hubiera tomado el 70% de las curules del Partido Nacionalista. No hubiera sido así si es que el uninominalismo que se aplicaba en el Perú fuera el de corte francés. O sea, en Francia, ¿no?, se tiene elección uninominal, pero con segunda vuelta, ¿no? O sea que quien no saca la mitad más uno de los votos va a segunda vuelta en el distrito electoral, ¿no? Yeah. Ese es el sistema que es el propicio para el Perú, no el sistema americano, ciertamente, que ahí sí habría el riesgo que señala Martín. O sea que dentro del uninominalismo hay diferentes maneras, ¿no?, de convertir los votos en asientos, ¿no? Y la propuesta esta de elegir el Congreso
con la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta. Claro, si no hay segunda vuelta, pues ese es el problema. ¿Qué pasa si no hay segunda vuelta? Pero esa propuesta también ayudaría a reducir la multiplicación de partidos dentro del Congreso, ¿no? Ayudaría, creo, pero el problema, todo tiene su contra también, ¿no? El problema que se puede dar es que luego la gente se siente obligada, digámoslo así, a votar estratégicamente, ¿no? Es decir, no por su primera y genuina opción, sino solamente por las opciones, por las dos opciones que pasan a segunda vuelta, ¿no? Ahora, fíjense que en otros países incluso se llega al extremo opuesto, ¿no? De que el Congreso se elige en una fecha totalmente distinta, incluso anterior a la elección presidencial, ¿no? Justamente para evitar ese voto estratégico, ¿no? Colombia, por ejemplo, ¿no? La elección del Congreso es anterior a la del presidente. En ese sentido nosotros no estamos tan mal, ¿no? Porque por lo menos es el mismo día. Podría ser que se cambie la fecha a la elección de segunda vuelta, tendría ese efecto más reductor, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar como en una especie de batería de iniciativas, ¿no es cierto? Claro. Para apuntar a constituir o a reconstituir un sistema de partidos, ¿no? Y me parece que tú has propuesto alguna vez reducir, también en la línea de, digamos, no fomentar la dispersión, la multiplicación de partidos, reducir la valla de la primera vuelta en la elección presidencial, es decir, que no sea el 50%, sino menos, por ejemplo el 40%, porque claro, al haber una valla tan alta para ganar en primera vuelta, todo el mundo se presenta pensando que va a llegar a la segunda vuelta. Así es. Y digamos, eso fomenta la multiplicación, ¿no? De los partidos. Y bueno, y hay experiencias, ¿no? Quizá el caso argentino sea el más conocido, donde la regla es, bueno, y otros países, ¿no? Donde puede ser 40% y a veces se dice también 10 puntos de diferencia con el segundo. Si se cumplen esas dos condiciones ya ganaste en primera vuelta, ¿no? Yo creo que también podría ser una iniciativa que apuntaría en la misma dirección, desanimar, ¿cómo decirlo?, el aventurerismo político, ¿no? Pensar que, bueno, yo sé que no tengo ninguna opción de ganar en primera, pero de repente pues puedo pelear el segundo lugar, y entonces hay ese estímulo para formar nuevas listas, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con eso? Bueno, en el sistema electoral de un país hay pues muchas reglas, ¿no? Pero también hay estudios, ¿no?, donde se identifican las más importantes y las menos importantes, ¿no? Claro. Entonces definitivamente la clave es la regla del tamaño de la circunscripción electoral. Y bueno, en segundo lugar yo diría es el tema de cómo se distribuyen ya las curules, si es que es en una sola vuelta o en dos vueltas. También hay el sistema australiano del voto alternativo, ¿no?, que es una segunda vuelta instantánea que se le llama. Entonces, pero la clave, insisto, es el tamaño de la circunscripción para la reducción del número de partidos por las buenas, ¿no? Por las buenas. Sí. De acuerdo. Ahora, ese sistema, el tema del financiamiento de los partidos, que es algo que ocurre en muchos países, acá no. Vemos que hay problemas de financiamiento. ¿Eso podría ayudar o no? ¿Sería bueno o no para fortalecimiento de los partidos? Yo creo que debe ser totalmente un asunto privado. O sea, la ley de partidos le da también a la OMPE, ¿no?, la enorme responsabilidad de fiscalizar las finanzas, como que eso fuera posible, ¿no? Y crea una falsa sensación de seguridad, ¿no? El año 2006, yo recuerdo los boletines de la OMPE donde le dieron totalmente su visto bueno al financiamiento de la UPP y al Partido Nacionalista, ¿no?, cuando todo el Perú sabía que esa plata venía de Chávez, ¿no? Entonces es muy grave eso, porque crea una cortina de humo, ¿no? Yo creo que es preferible reconocer que no se puede saber de dónde viene la plata y simplemente cada uno ve cómo se las arregla. Me refería al financiamiento estatal. Sí, pues es que hay esa idea que el financiamiento estatal es limpio, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy mala idea eso, muy grave. Bueno, el financiamiento público, digamos, me parece que busca objetivos que están en otro orden, ¿no? Me parece que no tiene que ver con esta discusión de la reducción y la consolidación de partidos, pero sí responde a la preocupación por ejemplo, la infiltración de dineros del narcotráfico, ¿no? O sea,
¿por qué es que en algunos países ha entrado ese tema con fuerza, ¿no? Por ejemplo, dineros ilegales, dinero del narcotráfico. Por ejemplo, campañas millonarias que generan mucha inequidad en la competencia electoral, ¿no? Gastos demasiado excesivos, ¿no? A favor de un candidato versus otros candidatos que tienen muy poca capacidad de financiamiento. Entonces yo diría que más bien por ahí va el asunto, ¿no? Que limitar entonces, no se podrá eliminar al 100%, pero limitar por lo menos la influencia de intereses asociados a las sumas de dinero. Y claro, el hecho que el Estado financia las campañas le da más pie para fiscalizar, ¿no? Digamos, en este momento la OMP, el jurado, la ley electoral no les da mucho poder, pero claro, como son aportes privados, no tienen mucha posibilidad de fiscalizar qué se hace con el dinero, pero si es que el financiamiento es público, y hay mucho más mecanismos de control, ¿no? No es por eso. La razón por la que no se puede controlar, ¿no?, es por el dinamismo que toman las campañas políticas. Es sumamente rápido el proceso electoral. Entonces es imposible realmente saber de dónde viene el dinero, y se termina creando, ¿no?, una sensación, una cortina de humo, ¿no?, como pasó en el 2006 con el candidato que ya sabemos. Y bien, tenemos otros temas, pero ya nos ha ganado en realidad el tiempo. No sé si hay alguna otra idea que se nos haya escapado en este tema de la fragmentación, de la reconstitución de un sistema de partidos. Bueno, yo simplemente añadiría que a pesar de esta proliferación de candidaturas que hemos tenido, estas 13 candidaturas, ¿no?, que vamos a ver cuántas sobreviven, pero en principio estas 13, esperemos por lo menos entonces que la sabiduría, por así decirlo, de los electores tienda pues a concentrar el voto en las propuestas más serias, más articuladas, ¿no? Ahora, esta va a ser una campaña más relativamente corta, ¿no? Y por lo tanto me parece que la posibilidad de que el aventurerismo político y las propuestas más improvisadas, más armadas sobre la última hora se impongan va a ser menor, ¿no? Y esperemos entonces que el voto se concentre en las candidaturas más fuertes, en las listas parlamentarias más articuladas, y entonces al final tengamos menos grupos políticos representados en el Congreso, ¿no? Entonces ojalá que en el debate político esa sea la tendencia, ¿no?, a la concentración en las mejores opciones. Bueno, en el Parlamento actual hay 7 partidos, ¿no?, con la valla electoral que va a subir a 5. Yo estimo que van a ser unos 6 o 5 partidos. Eso va a ser bueno, ¿no? Pero la manera como se va a tener pocos partidos es sumamente importante. No se puede hacer de cualquier manera también, ¿no? En los años 30, un tío abuelo mío muy querido, senador por Arequipa, propuso que todos los peruanos escribieran 3 partidos, el partido del centro y la izquierda y la derecha. Yo no sé si lo dijo en broma o en serio, pero decía que había que saber a qué atenerse. Entonces esa no es la manera de hacer las cosas, evidentemente, ¿no? Bueno, José Luis Ardón y Martín Tanaka, muchísimas gracias por esta conversación, esta discusión realmente interesante acerca de qué es lo que deberíamos hacer para reducir esta tendencia creciente a la fragmentación del sistema de partidos, o a la desaparición en buena cuenta de partidos reales, ¿no? Tenemos muchos partidos, pero ninguno realmente existente, y tenemos que ir a un sistema mucho más manejable. Por ejemplo, hay hoy día un artículo de Carlos Ferrero en El Comercio que recuerda que la gobernabilidad era muy difícil con tantos partidos en el Congreso, y se demoraban mucho las decisiones o se enrumbaban hacia destinos que no eran los que el Ejecutivo deseaba. De repente hay que fortalecer los poderes del Ejecutivo en algunas cosas, como por ejemplo en el tema de la insistencia, que la insistencia del Congreso no sea solamente con el 50%, sino con más, como es en otros países. Pero Carlos Ferrero propone hoy día que los partidos firmen un acuerdo ahora de gobernabilidad, de un acuerdo de tener asientos, de gobernar conjuntamente para facilitar ese asunto. Claro, esa es una manera de poco simple de resolver el problema, pero aquí es muy poco realista quizás, ¿no? Es difícil que los partidos formen digamos un pacto para respaldar a aquel que gane y formar conjuntamente un gabinete. Esa es la propuesta de Carlos Ferrero en todo caso, pero lo que veo es que está reconociendo un problema muy serio,
que es que no puede haber un parlamento con tantas fuerzas, 6, 7, 8, y es muy difícil entonces coordinar los acuerdos, en fin, manejar los temas. Nosotros vamos a una pausa, regresamos ahora con Janice Seinfeld y Milton Monge de la Universidad del Pacífico, que tienen una propuesta de 11 temas de agenda para el plan de gobierno del próximo periodo gubernamental. Regresamos.